Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal, estimados seguidores del programa Imago Mundi? Estamos una semana más comenzando nuestro nuevo ciclo de entrevistas a científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que ya se ha tornado habitual acá en nuestros medios de comunicación. En esta oportunidad, para iniciar este ciclo, estamos en conversación con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales Segura, a quien saludamos afectuosamente. ¿Qué tal, doctor Morales? Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de este nuevo ciclo de Imago Mundi. Gracias por la invitación y un agrado estar compartiendo contigo y con los auditores de San Antonio. San Antonio, tierra a la cual usted obviamente pertenece, nació acá, está muy arraigado y por supuesto nos gustaría partir un poco señalando cómo ha visto obviamente la situación de nuestro país, del puerto San Antonio, sobre todo que estamos todavía en una etapa de la pandemia que aunque ya no hay obligación de utilizar ningún elemento en la vía pública, la pandemia sigue y eso sigue siendo motivo de preocupación, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que si bien la vacunación masiva que se ha instalado en el país ya con la cuarta vacuna, particularmente a las generaciones mayores, ha venido a traer una tranquilidad, yo diría en cierta medida, producto de el desarrollo tecnológico que ha tenido el mundo en todo lo que es en materia biotecnológica, ha sido un gran aporte. Sin embargo, no podemos perder de vista que la evolución que ha tenido este virus, que es muy lábil en ir cambiando, en ir mutando, como se dice, ha hecho de que hayamos experimentado en estos 2 y más años muchas variedades del virus, lo cual no ha podido generarnos una inmunidad completa, como ocurre con otros virus que son mucho más estables y son más difíciles de cambiar en el tiempo. Por lo tanto, muchas veces una pura vacuna es suficiente para toda la vida. En este caso no, se trata de un virus muy cambiable y en ese contexto entonces hemos tenido que ir teniendo distintas dosis que nos mantienen inmunes por 6 meses aproximadamente, que es lo que ha venido estableciendo los distintos estudios científicos. Así que aprovecho el momento para hacer un llamado a la tranquilidad en cuanto que estamos mejor hoy día dotados de defensas producto de estas vacunas, pero por otra parte el virus no ha bajado su intensidad de contagio. Estamos teniendo del orden de los 1.500 casos diarios, todavía es un número bastante alto. Sin embargo, tenemos que seguir manteniendo entonces algunos cuidados, particularmente las personas mayores o las personas con enfermedades crónicas o en esta posibilidad de contagio en multitudes o en encuentros masivos en ambientes cerrados. Así que Doctor hay que ir con Morales, prudencia. ¿qué nos dice la historia respecto de este tipo de pandemias? ¿La humanidad se había visto sometida a algo parecido antes? No me Sin refiero duda. por la magnitud, sino que me refiero más bien al tipo de virus al cual nos vimos y nos vemos expuestos en el presente. Bueno, esta última generación de virus tan cambiantes lo hemos venido experimentando en los últimos 20 años. Acuérdate de la crisis aviar, la pandemia porcina, que no tuvieron el mismo impacto porque pudieron ser más bien focalizadas regionalmente y no tuvo esta transmisividad, transmisividad que tuvo este virus por todo el transporte aéreo, eh, en donde ya no son virus de temporada. Muchas veces habíamos experimentado virus de la influenza, por ejemplo, en temporadas de invierno, que eran las temporadas de verano en el hemisferio norte, y se iba cambiando el ciclo. Sin embargo, este virus nos ha mostrado que no hay estación hoy día de ubicar el virus en un periodo de tiempo específico del año, sino que ya se ha generalizado producto de las características de este virus. La mayoría de los virus al aire libre mueren en pocos minutos, ¿ya?
Por lo mismo, muchas veces se recomendaba que la ropa, cuando estuviéramos en lugares muy frecuentados de personas, las pusiéramos al sol unos 5 o 10 minutos y era suficiente su posibilidad de limpiarse, digamos, de estas posibilidades virales. Sin embargo, los otros virus históricos han sido virus que rápidamente podían desaparecer, extinguirse en el aire libre. En cambio, este virus ha sido uno de los pocos virus que hemos encontrado que vive mucho tiempo, días, horas, semanas, dependiendo si los materiales son madera, si son metales, si son plásticos. Entonces eso ha sido parte de la complicación que hemos tenido en esta pandemia en particular, ¿ah? Una pandemia de un virus que vive mucho tiempo fuera del ámbito humano o de la especie que lo conduce, digamos. ¿Mm? Y en este sentido, ¿cuánto nos ha cambiado las costumbres y cuánto nos ha cambiado también la forma de enfrentar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la sociedad, que se mueve de una manera, pero que hoy día, después del confinamiento, el uso de las mascarillas y un montón de otras cosas, finalmente hemos debido cambiar nuestro comportamiento? ¿Cuáles son los efectos que se perciben y en cuánto podrían durar estos efectos? Bueno, mira, yo creo que por un lado hemos aprendido a mejorar nuestras, eh, toda nuestra higiene cotidiana en materia de mantener nuestras manos limpias, de evitar un contacto personal eh, muy asiduo, eh, usar mascarillas. ¿Ya? Y yo recuerdo 20 años atrás haber estado en Japón y ver mucha gente con mascarilla en el metro, en los buses, como parte de la cultura sanitaria de ellos, 20 años atrás. Para nosotros ha sido nuevo esto de usar mascarilla. ¿Mm? Y eso significa que justamente las enfermedades respiratorias normalmente se transmiten a través de las micropartículas de la saliva cuando conversamos, cuando estornudamos, etcétera. Y por lo tanto, el tener una mascarilla evita que yo ande contagiando al resto. ¿Mm? Por eso que yo creo que va a quedar como parte de nuestra cultura el que cuando estemos en conglomerados o en el transporte público, usemos la mascarilla si no estamos bien de salud, por así decirlo, si estamos con un resfriado, etcétera, usar mascarilla porque eso va a ayudar a mantener el control sanitario de la población. Recordemos que cada vez que una persona se enferma, tiene que partir a la farmacia a comprar remedios, o sea, ya tiene un costo, tiene controles médicos, que eso ya es un costo para el Estado también, etcétera. Entonces, nos va a traer, yo diría, una cultura de mejor ambiente sanitario. ¿Mm? Y por otro lado, esta misma situación pandémica, por lo extensa que ha sido, nos ha llevado también al trabajo online, a usar las tecnologías que probablemente las habríamos implementado en algunos años más, porque la tendencia iba en esa dirección. Pero esto ha venido a acelerar justamente la posibilidad entonces de hacer uso de una herramienta tecnológica que muchas veces la vimos en las películas de James Bond en los años 70, de modo de que hoy día las reuniones con grupos amplios de personas, hacerlas vías online, ha pasado a ser, yo diría, una comodidad, un gasto menor en transporte para converger a un punto de encuentro, etcétera, o a través del estudio. El estudio hoy día se hace más accesible a quienes están en espacios más lejanos y pueden entonces tener una vinculación con sus profesores a través de la pantalla y eso nos va a llevar, digamos, a tener nueva cultura en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Creo que va a traer muchas cosas positivas. Así es, doctor Morales. De hecho, esta misma entrevista antes de la pandemia habríamos tenido que hacerla personalmente y trasladándonos o usted a San Antonio y yo a Santiago y habríamos hecho la entrevista. Hoy día se hace más fácil a través de Zoom, lo cual se ha tornado también en algo absolutamente normal a nivel de todos los medios de comunicación. Usar el Zoom para entrevistas. Así ha sido y yo creo que esto ya, como dicen, vino para quedarse, ¿ya? Y cada vez va a ser más frecuentado el uso en todo lo que es la vida cotidiana. ¿Mm?
Bueno, durante la pandemia comenzó la campaña de vacunación, hubo grupos que se resistieron e incluso llamaron a la población a no vacunarse. ¿Usted cree que los resultados que hoy día se exhiben en torno a lo que ha pasado en Chile y en otros países sobre los buenos resultados tras la vacunación echa por tierra lo que plantean estos grupos que se oponían a la vacunación? Bueno, hay que entender que el tema de la vacunación en el pasado ha generado algunas situaciones negativas en cuanto a que se produjeron algunos problemas producto de las vacunas, no de la vacuna misma, sino que muchas veces del líquido en el cual la vacuna, digamos, se conformaba. Y eso generó algunas yo diría, situaciones que llamaron la atención y se transmitieron públicamente con mucha fuerza, lo que generó muchas dudas en personas que tenían la necesidad de vacunarse. Sin embargo, si uno mira la estadística en general a nivel mundial de lo que ha significado las vacunas, han sido un enorme desarrollo para mantener el cuidado de la salud de las personas con enfermedades diversas. Y hoy día cuando la ingeniería genética, cuando la biotecnología molecular son disciplinas ya que están asentadas ya varias décadas. No podemos hablar como probablemente 30 o 40 años atrás, en que eran áreas científicas emergentes. Hoy día ya el conocimiento del genoma humano, el genoma de muchas especies, el manejo genético de los virus, de las bacterias, ya nos han llevado a un umbral de desarrollo biológico y médico extraordinario. Yo creo que somos los que hoy día habitamos este planeta, una generación privilegiada en lo que ha sido el desarrollo de la especie humana. La posibilidad hoy día de morirnos por enfermedades de tipo epidemiológico son muy remotas, son muy bajas, ¿ya? Eh, Recordemos las historias de lo que ha sido, digamos, en el pasado estas epidemias, ya en pleno periodo feudal, digamos, de la peste negra, exterminó 2 tercios de la población planetaria, 2 tercios, ¿ya? Fueron más de 200 millones de personas, entonces realmente ha sido un drama el no haber podido tener el control epidemiológico. Lo que pasó con la peste española ya a comienzos del siglo pasado, lo mismo, una gran cantidad de muertes. Hoy día, para el tamaño de nuestra población, que hemos ya superado los 7.000 millones de habitantes, ¿ya? El índice de impacto que ha tenido en la mortalidad ha sido bajísimo en comparación a otro tipo de muertes que tenemos por el desarrollo mismo tecnológico que hemos venido desarrollando. Muchas veces se compara eh, probablemente el impacto que ha tenido en la población esta epidemia con los accidentes de automóviles, ¿ya? Eh, y uno entonces empieza a ver, o por las guerras que hemos generado en nuestro propio planeta entre distintos países en los últimos 50 o 100 años, ¿ya? Realmente el control que tenemos hoy día, fundamentalmente dado por las vacunas, nos debe llamar a la reflexión, sobre todo aquellos grupos que todavía mantienen un cierto temor por las vacunas, a que deben confiar que es parte de el cuidado, como se dice, el cuidado de rebaño, vale decir, en la medida en que todos nos cuidamos, entonces tenemos la posibilidad de todos vivir mejor. ¿Mm? Y en ese sentido, las principales muertes que se dieron producto del COVID fue en los primeros meses en donde no teníamos el conocimiento acabado sobre el tipo de virus, ni teníamos, por lo tanto, las vacunas correspondientes, pero situación que fue cambiando a los 6, 7 meses después, en donde ya toda la tecnología mundial, digamos, en los distintos países desarrollados, incluso en nuestro país, pudimos ir haciendo estudios y seguimientos de las distintas variantes de esta especie viral que se inicia con el COVID-19, pero especies que ya habían sido estudiadas hace 10 años atrás por lo menos. Por lo tanto, no fue totalmente desconocido, pero no teníamos
la biotecnología a la mano, y eso fue el tiempo que se demoró en generar las vacunas. Así que yo llamaría al público a que tenga confianza justamente en que la tecnología que nos acompaña nos da una mayor posibilidad de expectativas de vida y de vivir con una mejor calidad de vida en todos nuestros grupos familiares. ¿Mm? Así es. Bueno, les comento que estamos esta hora conversando con el doctor Raúl Morales Segura, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, vamos a cambiar de tema, doctor Morales, para irnos a otra área como es el tema medioambiental, el cambio climático, que también es otro tema que afecta a la humanidad. Partamos por el cambio climático, doctor Morales. ¿Qué tan grave es lo que nos está ocurriendo y cuáles son los efectos que ya comenzamos a ver o deberíamos comenzar a ver dentro de poco? Bueno, sin duda que hemos tenido una gran discusión a nivel internacional en el mundo científico, producto de en qué era geológica estamos realmente viviendo. ¿Ya? Y todos pensábamos que era la continuidad del Holoceno, o sea, esta última nueva etapa de los últimos 20.000 años aproximadamente, en que ya el Homo sapiens sapiens era la única especie Homo que derivó después de la desaparición de todas las otras especies que lo acompañaron, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, este Holoceno venía siendo parte de esta era geológica de constitución de nuestros continentes y la evolución de nuestra biota, de nuestra biosfera. Sin embargo, estudios que empiezan a aparecer ya desde aproximadamente los últimos 100 años, empiezan a mostrar que la especie humana ha sido una fuerza de cambio del medio ambiente. ¿Y eso qué significa? Que el Holoceno, que era la última era que estábamos viviendo, correspondiente a la evolución natural de nuestro planeta, ya en su consolidación geológica, en su consolidación atmosférica, empieza a ser alterada por la aparición de nuestra especie humana. Y la respuesta ha sido, pero contundente, hemos cambiado el suelo. Hoy día, la gran superficie que ocupan las ciudades, en donde se ha pavimentado, o sea, hemos aislado el medio natural para nosotros construir nuestro propio medio ambiente y nuestro propio eh, sistema ecológico, ¿ya? Que es un ecosistema que no es natural. Todas las otras especies viven en un medio natural. Nosotros construimos nuestro propio ecosistema. Y en esa construcción vamos destruyendo el medio natural y vamos ampliando el círculo de urbanización que llamamos. Pero cuando ampliamos la urbanización, también ampliamos el recinto aledaño, que es el recinto rural, que son los espacios intervenidos naturales para mantener la alimentación o mantener el área industrial que requiere la gran ciudad. Hemos cambiado la calidad del aire y por lo tanto hoy día no podemos hablar de un aire de un desarrollo evolutivo planetario, sino que es un aire en que la composición que nosotros le hemos puesto por los residuos de los vehículos, de las industrias, de la quema de combustibles fósiles, etcétera, habla de que ya no estamos hablando de un aire que tenga las características evolutivas propias del planeta. Todos estos elementos han llamado a que hoy día estamos viviendo entonces la era del antropoceno. ¿Qué significa eso? Que ya no es la fuerza del planeta en su movimiento y sus propiedades físicas naturales que ha ido evolucionando, sino que ha sido realmente la presencia humana que ha venido a alterar todas las características más relevantes físicas de nuestro planeta. Y eso es lo que estamos experimentando a nivel de aire, agua y suelos, en donde los cambios que hemos introducido han empezado ahora a repercutir en lo que conocemos como los cambios climáticos. Vale decir, dada la configuración planetaria, tanto atmosférica como terrestre y marítima, nos permitían de alguna manera clasificar zonas del planeta de acuerdo a sus latitudes en ambientes climáticos específicos.
Y eso nos llevó a tener bien caracterizado determinadas regiones del planeta. Hoy día, con estos cambios que hemos introducido en esta nueva era del antropoceno, estamos entonces observando que se están produciendo cambios realmente significativos en la fenomenología meteorológica, como hemos ido observando, ¿ya? Zonas con mucha lluvia y otras zonas con mucha sequía, que han marcado hitos respecto de los límites que antes conocíamos. También, por otro lado, hemos visto ahora, por ejemplo, estos tremendas tormentas tropicales que han alcanzado ribetes realmente críticos que no se conocían o que eran muy esporádicos. Sin embargo, esta vez se han ido haciendo más constantes. Hemos observado en la cordillera de los Andes, particularmente en nuestro país, cómo la nieve ya no se deposita en las cantidades que históricamente alcanzamos a vivir en nuestra infancia, ¿ya? Y hoy día vemos entonces que el desierto ha cruzado Santiago hacia el sur como región y vemos que en la zona central de Chile, lagos o lagunas que eran propias del uso cotidiano, hoy día son espacios áridos, secos. ¿Mm? Basta ver camino a Viña del Mar por Santiago, o lo que es la laguna de Aculeo, o lo que es en la zona más al norte de Santiago o al sur de la quinta región, en todo lo que es al sur del río Aconcagua, zonas que hoy día están viviendo sequías realmente dramáticas. ¿Mm? Entonces, el tema del agua se transforma en un recurso escaso por los cambios climáticos, acentuado por el mal uso entonces también de nuestras propias tecnologías productivas. Y así podemos ir avanzando hacia el sur, todo lo que hemos observado en los grandes campos de hielo sur, campos de hielo norte, en donde se ha ido disminuyendo la superficie de, de tierras blancas de nieve, ¿no es cierto?, de hielo, ¿ya? O en la misma Antártica, cómo se han ido perdiendo cientos de kilómetros cuadrados, ¿ya? Que han ido al mar y por lo tanto están elevando el nivel de las aguas con grandes peligros para muchos pequeños islotes en el Pacífico, en donde la población ha tenido que empezar a migrar hacia otras latitudes por temas de seguridad y por temas de disminución de la superficie. Entonces son temas que hoy día nos llaman a pensar que los cambios que hemos ido introduciendo en todo este desarrollo de, de la era del antropoceno, debe llevarnos a la reflexión y al conocimiento de que requerimos entender todos estos fenómenos a nivel de la ciudadanía, porque el quehacer que hacemos todos los días de alguna manera está influyendo en los cambios que estamos observando todos los días. ¿Mm? Y eso nos lleva entonces también al concepto de la educación ambiental como parte de la ciudadanía del siglo XXI. O sea, hoy día no podemos pensar que nuestra población no sea capaz de pensar lo que significa ya vivir en un planeta que ya no es infinito, sino que por la magnitud de la población que hoy día tenemos en el mundo, hemos alcanzado niveles entonces de que los residuos, la forma en que vivimos, la cultura que desarrollamos de convivencia cotidiana, está impactando en el cambio de nuestro planeta. Y en este sentido, doctor Morales, ¿qué tan importante es el factor de la educación que usted acaba de nombrar someramente? Bueno, yo diría que es gravitante hoy día, y si uno mira un poco la historia, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando los países se reúnen para generar las Naciones Unidas como el gran cuerpo que podríamos decir que pudiera controlar, que pudiera de alguna manera intervenir eh, a modo de que no se generara estas catástrofes mundiales por la falta de entendimiento o por las políticas de desarrollo que se llevaran a pesar de el impacto que podría tener en los vecinos. Y surge este concepto de unas Naciones Unidas
fundamentalmente centrada en los derechos humanos, en los derechos que tiene todo ser a vivir en este planeta con la dignidad de vida, viene entonces todo este proceso importante de agruparnos, de coordinarnos en una organización mundial internacional. Sin embargo, a poco andar, ya después del año 45, aparece el concepto de que no basta los derechos humanos, sino que también son necesarios el medio humano, o sea, el tener un medio apropiado para poder desarrollar nuestra vida. Y pasa a ser fundamental la gran conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo en el año 1972 para tratar este tema, el medio humano como un medio relevante y fundamental que se suma a los derechos humanos que todo ser debería tener en nuestro planeta. Y de ahí comienza una progresión gradual durante la década de los años 70, con conferencias internacionales en Belgrado, en el área de la Europa Oriental en ese entonces, en donde convergen los países a conversar sobre la importancia de conocer el medio ambiente y de educarnos en el medio ambiente. Desafortunadamente en ese periodo Chile estuvo muy ajeno al desarrollo ambiental, producto de que teníamos una situación crítica, como conocemos, todo el problema político que se generó en la década de los 70 y de los 80, que nos volcó más bien a mirarnos hacia el interior y estar muy lejos de lo que ocurría externamente. Sin embargo, ya en el año 92, ya con la gran conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, se viene a integrar Chile al mundo en todo el área ambiental y en este gran encuentro mundial se formaliza el compromiso de todos los países de que tenían que desarrollar el área ambiental como parte de su vivencia ciudadana. Y de ahí surge que 2 años más tarde en Chile, en el año 94, creásemos la ley de base del medio ambiente. En nuestra parte, me correspondió a mí en la Universidad de Chile dirigir las primeras carreras ambientales que fundamos en nuestro país para poder tener los profesionales apropiados en el tema ambiental. Y de allí en adelante empieza la normativa legal chilena a complementarse con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales, y que hasta hoy día entonces hemos ido generando todo un sistema ambiental nacional que es fundamental conocerlo en la vida cotidiana, porque hoy día cualquier actividad empresarial, cualquier actividad de tipo educacional, etcétera, requiere pasar por los niveles de exigencia que hoy día tiene el país en el sistema ambiental nacional. Lo mismo el tema del desarrollo productivo, el desarrollo de pensar de qué manera vamos a impactar en el futuro nuestra región, el uso del suelo, etcétera, pasa a ser entonces un elemento gravitante en lo que llamamos el desarrollo sustentable. Vale decir, con qué compromiso yo hago uso de los bienes naturales de que dispongo hoy día en el planeta y le entrego posteriormente a las nuevas generaciones un planeta en que ellos también puedan vivir y valorar el concepto de la vida en lo que ha sido nuestra oportunidad en estos momentos. Y eso hoy día nos lleva a que en muchos lugares del mundo se esté cuestionando el desarrollo que se implementa cuando es con cargo o con costo a en la destrucción del medio ambiente. Y cada vez yo diría que estamos siendo más exigentes a nivel mundial y la ciudadanía ha ido tomando más conocimiento de que el medio natural, una vez que se destruye, no es posible reconstituirlo. Y en ese sentido yo diría que hoy día San Antonio está inmerso en una grave decisión ya de apertura de su puerto y su ampliación hacia el sur, en lo que corresponde, digamos, a todo el área de lo que se conoce como la playa de Llolleo o la desembocadura del río Maipo, en donde tiene un conflicto ambiental serio y que compromete el patrimonio natural del futuro. Por eso que la preocupación es cómo nos desarrollamos sin afectar nuestro patrimonio natural, que es irreemplazable y que es de compromiso ético con las generaciones que vienen.
Yo en alguna oportunidad he planteado la importancia de que San Antonio es una de las ciudades privilegiadas del mundo, puesto que es una ciudad que teniendo puerto, tiene la posibilidad de tener una playa en su misma comuna y puede tener a su vez todo un parque natural en la desembocadura del río Maipo. Yo diría que a nivel mundial casi no hay ciudades que tengan todo ese patrimonio natural. De modo que la construcción de un puerto, que puede ser obviamente de mucho interés desarrollarlo desde el punto de vista económico, tenemos que tener la perspectiva no de los próximos 20 o 40 años, debemos tener una perspectiva de 50 a 100 años. O sea, ¿de qué manera ese puerto en 50 años más va a estar obsoleto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el daño que vamos a producir a la destrucción natural por una historia de 50 años en una ciudad que ya lleva más de 100? Y por lo tanto, que debe proyectarse por los próximos 100 años sin ningún problema. Entonces, son temas que tenemos que discutir y donde la educación ambiental pasa a ser un elemento, yo diría, fundamental a la hora de valorar lo que significa tener un parque natural, el tener una playa natural a pocos kilómetros de uso, el que significa tener un desarrollo sustentable en un puerto que cumpla las características de crecimiento, pero que no signifique la destrucción de otro patrimonio que a la larga le va a ser mucho más caro su pérdida a la ciudad de San Antonio, por ejemplo. Bien, doctor Morales, le agradecemos la entrevista concedida a nuestro programa Imago Mundi esta semana y por supuesto quedan algunos temas pendientes que sin duda podremos tratar en próximos programas. Así que muchas gracias por haber participado con nosotros. No, gracias a ti, Luis, y la verdad que es un agrado poder conversar y analizar estos temas que son de tanto interés hoy día comunitario, ciudadanos, y que representa lo que vamos a necesitar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, de esta manera hemos conversado con el doctor Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, quien nos ha acompañado en este primer programa de este nuevo ciclo de Imago Mundi que semana a semana llegará hasta ustedes a través de nuestro medio de comunicación. Muchas gracias y hasta pronto. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.